Personas que viven en zonas rurales o el campo, ¿cuál es la experiencia más aterradora que has tenido que no puedes explicar? Estaba acampando solo en medio de las llanuras de Dakota del Norte. Sopló una tormenta y estaba atrapado en mi tienda de campaña debajo de algunos árboles y tuve una sensación muy extraña. Tenía 2 teléfonos conmigo en ese momento, uno tenía internet y era para navegar y el otro era solo para recepción celular, 2013. De repente, uno de los teléfonos comenzó a sonar y miré el identificador de llamadas. La llamada provenía de mi otro teléfono que estaba cerrado y en mi mano. Hace 15 años tuve un trabajo de temporada con el Servicio Forestal de los EU en el oeste de Colorado durante el verano. Vivía solo en una antigua estación de guardabosques. Una noche soñé que alguien caminaba por la cabaña mientras yo estaba en la cama. Cuando me desperté esa mañana, la puerta principal estaba abierta de par en par. Durante el resto del verano dormí con un gran cuchillo cerca. Vivo en la zona rural de Wisconsin, rodeado de maizal, pantano, las obras. Recuerdo que estaba en mi adolescencia, afuera al anochecer con mis padres, pero todos estábamos haciendo lo nuestro. De repente, la voz de una mujer grita, «Ayúdame», desde el bosque al lado de nuestra casa. Solo lo suficientemente fuerte para escuchar, pero lo suficientemente bajo para que yo pueda adivinar lo que escuché. Mi mamá y mi papá se giraron para mirarme como, «Tú también escuchaste eso, ¿verdad?». Mamá comienza a gritar, «¿Necesitas ayuda? ¿Dónde estás?». Se movió del anochecer a la oscuridad total ahora y el pelo se erizó en mi cuello porque se puso demasiado silencioso. Mamá quería seguir gritando, pero papá se levantó de la silla y dijo, «Adentro». Creo que es una de las únicas veces que la he visto escucharlo. Estaba en el norte de Wisconsin con mi familia cuando era niño. Mientras estaba allí, hice una pequeña caminata con mi hermano y mi papá, simplemente atravesando un bosque. Terminó emergiendo de ellos hacia la propiedad de alguien, y el tipo allí nos vio, se acercó a su hijo y preguntó el obvio, «¿Qué estás haciendo en mi propiedad?». Mi papá se disculpó y dijo que estábamos de excursión y que no debería haber sido tan descuidado. Regresamos rápidamente y aunque el encuentro fue extraño, no se sintió tenso ni nada. Mi hermano y yo también aprendimos una buena lección sobre el respeto a la propiedad privada. Sin embargo, el tipo con el que nos encontramos aparentemente no estaba satisfecho, lo entiendo hasta cierto punto. Si viviera fuera de un área urbana, también me sospecharían si alguien emerge del bosque a mi propiedad, aunque las cosas se pusieron raras. El tipo con el que nos encontramos en realidad consiguió que un matón que trabajaba para él o que estaba relacionado con él nos rastreara hasta nuestra cabaña. Aproximadamente 5 minutos después de que regresamos y comenzamos a preparar el almuerzo, este matón literalmente baila dentro de la cabaña y comienza a hablar sobre cómo nos atraparon entrando sin autorización. No estaba gritando ni enojado ni nada por el estilo, pero aún así fue bastante molesto tener a un tipo vestido de camuflaje que nunca habías visto antes irrumpiendo en la casa de tus abuelos. No tuvo mucho tiempo para decir mucho porque nuestros abuelos tenían algunas armas, aunque en su mayoría antigüedades, y efectivamente le sacaron una. Nuestra abuela retuvo a este tipo y, de hecho, se disculpó nuevamente por el caso anterior de allanamiento. Luego ella comenzó a gritarle por seguirnos, traspasar nuestra propiedad y entrar sin ser invitado, y luego se fue. Fue un encuentro realmente extraño. Sin embargo, he hablado con mi padre y mi hermano al respecto en ocasiones, así que no fue un sueño o mi imaginación. De cualquier manera, no traspases. Esa es la lección que aprendí. Mi madre vive casi sola en el bosque. Completamente oscuro por la noche, sin luces de la calle o luces de los vecinos, solo un pequeño camino que conduce a la casa. Una vez, en medio de la noche, se despertó con pasos claros en la grava, ya conoce el sonido, y 3 golpes en la puerta principal. Ella gritó hola y miró hacia afuera y nada allí, solo silencio. Puede que no sea una historia espectacular, pero me asustaría si fuera yo quien me despertara en medio de la noche sin otras personas alrededor. Crecí en una pequeña propiedad en la zona regional de Australia. Vivíamos a unos 3 a 4 kilómetros de la ciudad, así que no muy lejos, pero también lo suficiente como para que nunca nos molestaran.
Además de eso, estábamos en una calle sin salida, al final de otra calle fuera de la carretera principal, así que nunca había un peatón cerca de mi casa. De todos modos, una noche, cuando tenía unos 12 años, estaba viendo la televisión cuando dos de mis hermanos bajaron las escaleras y dijeron, ¿escuchaste eso? Estaba bastante pegado a la televisión, así que no escuché nada, pero aparentemente escucharon pasos afuera y un par de voces en voz baja. Al ver que mis hermanos tenían alrededor de 20 años y ambos eran grandes jugadores de rugby, su plan era que yo esperara adentro, mientras ellos corrían afuera y derribaban a cualquiera que pudieran encontrar antes de llamar a la policía. Así que ambos salieron corriendo por la puerta principal al mismo tiempo, dividiéndose en diferentes direcciones para rodear la casa y encontrarse de nuevo en el otro lado, presumiblemente cada uno con un criminal envuelto en una llave de cabeza bajo el brazo. Si alguna vez has visto la película Sins, en la que Mel Gibson y Joaquín Phoenix corren por la casa, básicamente imagínate eso. De todas formas, nunca los encontraron. Juran hasta el día de hoy que escucharon voces, pero nunca se vio a nadie. Nuestra propiedad tiene una gran cantidad de matorrales espesos hasta la casa, por lo que todo lo que podemos pensar es que cuando mis hermanos salieron, estos tipos simplemente se disolvieron en los matorrales y observaron, y luego probablemente se fueron una vez que la costa estuvo despejada nuevamente. Todo el asunto me asustó muchísimo. El grito espeluznante de algo siendo asesinado por coyotes, luego, de repente, se detiene y hay un silencio sepulcral. Hace solo unas semanas, una serpiente negra se enredó en la perilla de la puerta exterior cuando la abrí. Supongo que estaba tratando de llegar al nido de cazadores de moscas debajo del techo del porche. Solía vivir a 30 minutos de donde estoy ahora en Filipinas, y en ese entonces no había tiendas de conveniencia ni supermercados cerca de mi pueblo. Solo era hierba, árboles y enredaderas, perfecto si quieres esconder cuerpos mutilados o saqueados. Un día, mis padres y yo regresábamos en el auto a casa desde mi preescolar. De repente mi papá se quedó en silencio y me dijo que no mirara. Fui lo suficientemente estúpido como para desobedecer y vi a alguien colgando de los árboles con el cuello. Más tarde nos enteramos de que la gente se estaba matando a causa de la indigencia y los conflictos personales. Solía vivir en las zonas rurales de Filipinas en un pequeño pueblo de pescadores en Tinambaycan. Justo al lado de nuestra casa había un lote cercado que había sido cubierto de maleza y una casa realmente derruida. Siempre parecía muy espeluznante por la noche y los niños del vecindario me dijeron que estaba embrujado. Desde nuestra azotea se podía mirar el lote. Una noche lo estaba mirando y vi un extraño resplandor azul que venía del interior y sombras que se movían a través de las ventanas. No pude ubicarlo en absoluto y no escuché ningún ruido, ninguna persona hablando ni ninguna indicación de lo que lo estaba causando. Realmente me asustó. Se lo mencioné a mi familia y me dijeron que las drag queens estaban ocupando allí durante la noche para poder asistir a una discoteca cercana. Así que, eso fue un alivio. Esta no es una experiencia súper aterradora ni nada, pero en ese momento, tenía como 10 años más o menos, era bastante desconcertante. Así que me estaba quedando con mis abuelos que vivían prácticamente en medio de la nada, y un tipo llamó a su puerta. Pidió indicaciones para llegar al pueblo, pero vivían en una calle sin salida donde la única manera de llegar allí era viniendo del pueblo, así que obviamente sabía dónde estaba. Luego señalaron la dirección en la que debía ir y luego dijo gracias. Pero en lugar de volver a su auto, simplemente corrió hacia el bosque lo más rápido que pudo. Llamaron a la policía pero nunca lo encontraron, así que no tenemos idea de lo que pasó. Dejó su auto en la entrada de su casa y nunca volvió a buscarlo. Acampando de niño detrás de la casa de amigos. Escuché el chillido aterrador más horrible de Dios. Como dos piezas de metal que se frotan juntas. Las manos temblaron absolutamente al abrir la tienda y arrastramos el culo a la casa. Honestamente, todavía estaba asustado allí también, pensé que algo iba a entrar por la ventana y atraparme. Probablemente un puma o león de montaña, supongo, pero no son comunes aquí en absoluto.
Un amigo mío vivía en un área semirural cuando era niño. Una noche, los policías llamaron a su puerta y le advirtieron que estaban buscando a un fugitivo posiblemente violento. Le dijeron que revisarían su propiedad y que debería cerrar con llave y tener cuidado. No fue hasta un tiempo después que se enteró de la historia completa. El fugitivo había sido sorprendido agrediendo sexualmente a un caballo en un establo local. En el pánico que siguió, la pata del caballo se rompió y el hombre escapó. Fue encontrado 2 días después escondido en un desagüe de aguas pluviales. Desafortunadamente es difícil de explicar. Estaba caminando por un sendero con mi perro en el remoto norte de Wisconsin, cuando tuve una sensación extraña. Exactamente al mismo tiempo, las molestias de mi perro aumentaron y comenzó a mostrarse muy ansioso. Casi al mismo tiempo, llegué a un claro en el bosque y me golpeó lo que solo puedo describir como una onda de sonido. Era como si alguien estuviera tocando un subwoofer justo a mi lado, pero no había nada alrededor. La carretera más cercana estaba tal vez a 1 milla de distancia. Algo me dijo que me largara de ahí. Así que rápidamente me di la vuelta y caminé lo más rápido posible el resto del camino de regreso. No escuché ese sonido debajo después de dejar el claro, pero todavía sentía que algo me seguía. Nuestros 2 labradores negros, normalmente plácidos, me despertaron. Mi habitación estaba en la planta baja, emitiendo un horrible ladrido que nunca les había oído hacer con verdadera agresión y miedo. Vivíamos en el campo con un gran campo común y bosques en la parte trasera de la casa. Fui a la cocina y estaban mirando a la puerta trasera y haciendo un gran alboroto. Esto hizo que se me pusieran los pelos de punta y me comunicaron su evidente terror. Tomé una antorcha y me armé de valor pensando que tal vez era un intruso y me armé con un atizador de fuego y abrí la puerta trasera. Estaba completamente oscuro y cuando abrí la puerta, ambos perros se asustaron y corrieron a la otra habitación. Asomé la cabeza y la linterna por la puerta trasera y solo por una fracción de segundo vi los ojos reflectantes de una criatura realmente grande en algún lugar del jardín, a unos 10 metros de distancia. Parpadearon cuando se dieron la vuelta y desaparecieron. Literalmente no hay nada en Inglaterra que pueda explicar esto. Cerré la puerta de golpe y los perros y yo dormimos en mi habitación medio aterrorizados. Poco después, el periódico local publicó un artículo sobre algunas muertes inexplicables de ovejas en una granja a 1 milla de distancia de la nuestra. Habían sido hechos pedazos como si hubiera sido por un gran depredador. Crecí en una zona muy rural de Kentucky en una propiedad que tenía aproximadamente 75 acres combinados de bosques y campos vacíos en un callejón sin salida, un camino de un solo carril. Una noche, cuando era niño, me enviaron a sacar la basura al basurero después del anochecer. El contenedor de basura ya estaba al final del camino de entrada. Cuando llegué al contenedor de basura, escuché el grito más espeluznante que jamás haya escuchado. Como si una mujer estuviera siendo brutalmente asesinada justo en mi oído. Volé de regreso a la casa y tuve un completo desmoronamiento, llorando y diciéndole a mi papá que consiguiera un arma. Los gritos de zorro te helarán la sangre. Soy semirural, pueblo con casas y comercios, pero rodeado de campos. Hay un montón de monumentos del Neolítico y la Edad del Bronce, como 1000 en un radio de 5 millas. De todos modos, existe esta tumba prehistórica que está abierta, el contenido se ha trasladado al museo. Salté una vez para tomarme una foto y mi perro, un labrador negro viejo y plácido, de repente comenzó a ladrar en modo de alerta total, pelos, peligro, justo hacia mí, en la cista funeraria. Todavía estremezco al recordar el momento. Tal vez era una serpiente, no lo sé. Vivo en el campo. Me di cuenta una noche de que nunca recibimos el correo ese día, así que salí a la carretera a buscarlo. No había luna esa noche, así que estaba completamente oscuro, solo el sonido de los grillos y las ranas arborícolas. Mientras camino de regreso por el camino de entrada, escucho a mi esposo silbar, desde la dirección de donde viene, parece que salió por la puerta trasera y venía por el costado de la casa hacia mí. No sabía por qué y no me molesté en preguntar. Simplemente subí al porche y volví a la puerta principal. En ese momento mi esposo salió del baño.
todavía me asusta un poco cuando pienso en ello. Era 100% humano silbando una melodía y ambos humanos estaban en la casa. Soy bastante rural, como a una hora incluso de un supermercado. Hace unos meses estaba en mi sillón reclinable, tratando de dormir. Mis ojos se abrieron de golpe, solo para ver una sólida figura negra de pie junto a la esquina de la silla. Se inclinó por la cintura y giró el cuello de forma divertida. Era como si intentara mirarme bien a la altura de los ojos. Entré un poco en pánico y todo lo que pude hacer fue gritar, ¿qué? Y desapareció. Una parte de mí pensó que debía haber estado soñando. Pero luego me di cuenta de que mi pastor alemán se escondía debajo del pie del sillón reclinable, algo que nunca había hecho en sus 6 años. Lo hizo durante las próximas semanas. Mi mamá vive en el bosque con mi sobrino joven. Totalmente oscuro por la noche, casa pequeña. Se despertó en medio de la noche con unos golpes en la casa. Eventualmente reunió el coraje para mirar por la ventana de su dormitorio. Vio un ciervo golpeando su cabeza contra el revestimiento. Simplemente retrocediendo y alzándose hacia la casa una y otra vez. Vivo en una parte bastante rural de NJ rodeada de bosques y colinas. Una noche en la escuela secundaria, mis amigos y yo conducíamos por una de las carreteras secundarias locales para encontrar un lugar para relajarnos y fumar. Mientras conducíamos, un venado salta frente al auto, como lo hacen normalmente. Esta vez, sin embargo, cuando redujimos la velocidad, el venado se dio la vuelta por donde vino, caminó hasta un árbol y luego procedió a golpear su cabeza contra el árbol de un solo golpe y cayó muerto. No corrió hacia el árbol, caminó hacia él y luego golpeó su cabeza contra él. Fue el comportamiento más extraño que jamás hayamos visto. Podría haber sido la rabia, pero fue realmente raro. Nos inquietó a todos y decidimos volver a fumar a la casa de mi amigo. También gritos de zorro. Santo infierno, suena como un asesinato. Fui acosado por un lobo solitario durante unos meses. Eso fue genial, aunque nunca fue agresivo conmigo, pero era grande. Vivo en el lado sureste de un lago en el norte de Ontario. En el invierno, cuando el lago se congela, los lobos cruzan el lago desde el noroeste, generalmente en manadas y cazan la vida silvestre local, en su mayoría conejos, creo que son abundantes, bueno, un año, supongo. Un lobo no logró cruzar el lago antes de que se derritiera, tuvimos un deshielo temprano en la primavera, y estuvo aquí durante el verano. No hay alumbrado público en mi calle y mi amigo vive aproximadamente a 1 kilómetro de mí. Después del trabajo íbamos a su casa a tomar unas cervezas casi todos los días, para ser honesto, luego caminaba a casa después. Durante semanas sentí que me seguían barra diagonal, acechaban, me daba la vuelta rápidamente y apuntaba con mi linterna y 1 o 2 veces pude ver rápidamente unos ojos amarillos. En ese momento, nunca vi uno aquí en el verano, en el invierno, sí, yendo a dar un paseo en un trineo, a veces se vislumbra en la distancia. De todos modos, una noche después de semanas de que esto sucediera, tomé prestada una cámara de seguimiento de un chico de MNR. Hacemos trabajo de servicio lo puse en el camino no lejos de la casa de mis amigos, después de unos días lo recogí, jodidamente, había un gran lobo negro de madera siguiéndome detrás como 1 a 2 minutos cada noche. Esto realmente me asustó, pero me consoló saber que si quería atacarme probablemente ya lo habría hecho. De todos modos comencé a conducir a la casa de mis amigos en lugar de esperar a que me llevaran y caminar de regreso, hasta que una noche tuve mucho más que mis habituales 2 cervezas después del trabajo. Digo que se jodan. Tomo una linterna de mi camioneta y empiezo a caminar en lugar de beber y conducir. Estoy caminando, tal vez haya una luna de 3/4 detrás de mí que viene a través de los árboles. Es lo suficientemente ligero para me permite ver sin mi linterna y la tengo apagada como es norma. Estoy a mitad de camino a casa, no lo veo al principio y fue rápido en mi mente. De repente sus ojos se iluminaron por la luna detrás de mí. El lobo caminaba por el lado opuesto de la carretera caminando en mi dirección 15 a 20 pies delante de mí. No sé qué diablos me hizo decirlo, pero seguí caminando y dije, cuando pasamos y el lobo solo gruñó y siguió
Cada año desde entonces ha habido muchos menos conejos en nuestra área, supongo que eliminó gran parte de la población ese verano. Madre de un amigo, se retiró a una cabaña en el bosque. 1 o 2 semanas después, se bajó los pantalones para orinar en el inodoro, en el proceso siente que algo la toca en un lugar muy privado. Mira entre sus piernas para ver una serpiente negra de varios pies de largo, enfriándose en la taza del inodoro. A unos 50 metros por la carretera, huyendo, pensó en subirse los pantalones. Hizo que la empresa de mudanza sacara todo del lugar, aparentemente nunca volvió a entrar al edificio. Crecí pasando mucho tiempo en las montañas rocosas de Colorado. En la universidad, un amigo y yo estábamos en un viaje de mochileros de fin de semana en tierras forestales nacionales, a unas 300 yardas fuera del camino, cuando nos topamos con un búnker que alguien había construido en su mayoría enterrado. Piense en un cobertizo de toda de 20 pies de largo, enterrado hasta el techo. Solo lo notamos porque el sol se reflejaba en una de las 2 pequeñas ventanas en el techo, que había sido cubierta deliberadamente con maleza, basura de árboles. Mirando a través de las ventanas, pudimos distinguir un catre, baldes y tinas de alimentos y suministros, etc. Encontramos la puerta, oculta barra diagonal parcialmente enterrada, que tenía un candado pesado que la aseguraba. Salió de allí rápidamente, no quería encontrarse con quien había construido el lugar. Mi hermano y yo estábamos solos en casa viendo la televisión. Tenía un luchador, Stone Cold, inflable de tamaño natural en el sótano. Cuando lo golpeabas, volvía a aparecer y decía cosas como, porque Stone Cold lo dice. Así que estamos viendo la televisión, y sabemos que solo somos nosotros en casa cuando de repente escuchamos "Cus Stone Cold se hizo", proveniente del sótano. Muy espeluznante ya que la cosa no hablaría por sí misma. Algo tuvo que haberlo movido, y estábamos solos en casa. Ambos nos miramos el uno al otro y corrimos escaleras abajo para ver qué estaba pasando. Mi perro tenía Stone Cold horizontal por la cintura, y el pobre Stone Cold se estaba desinflando rápidamente, el agua del peso inferior goteaba en la alfombra como sangre clara y blanca. Los ojos de mi perro estaban vidriosos por la gloria de la matanza, y periódicamente le daba otra sacudida a Stone Cold por si acaso. Verá, mi hermano había estado persiguiendo a mi perro con Stone Cold durante aproximadamente 2 semanas y mi perro tenía mucho miedo de este hombre inflable. Ojalá lo hubiera visto armarse de valor para acercarse y matarlo. Rip hinchaba al Stone Cold. Mi novia vivía en el desierto y yo solía pasar las noches allí. Vivía cerca de una penitenciaría estatal que constantemente tenía fugitivos. Era una época antes de que existieran los teléfonos celulares y las alertas, así que cada vez que alguien escapaba, los helicópteros de la policía sobrevolaban el área gritando por un megáfono. En la quietud del desierto abierto, fue bastante discordante ser despertado abruptamente por alguien que te gritaba desde el cielo. Todos saldríamos de la cama para revisar todas las cerraduras y ventanas. Buenos tiempos. A veces duermo con las ventanas abiertas en invierno, porque estoy a unos 3 pisos del suelo. Puedes escuchar a los ciervos caminando por la noche, porque en su mayoría viajan de noche donde vivo. Al principio daba bastante miedo, pero con los años me acostumbré. Una noche algo sonaba diferente. Estaban los ciervos, pero había algo más en las hojas que era jodidamente rápido. Hubo un resoplido de alarma, luego algunos golpes, luego todos comenzaron a ladrar y correr. Luego hubo algunos ruidos de arrastre y resoplidos. Tenía las palmas de las manos sudorosas debajo de la manta y me aterrorizaba moverme. Algún tiempo después de que paró, cerré las ventanas y me fui a dormir. A la mañana siguiente no había mucho que ver excepto algo de tierra fresca, pero aprendí algunas lecciones esa noche. Si sales al bosque, lleva una lámpara y una pistola. Si vas, no vayas solo.